Buen día, hoy vamos a mostrar algunos hitos importantes del desarrollo hacia el capitalismo. Uno de ellos es la invención moderna del otro como inferior y bárbaro, que comienza en el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos. Allí se firmó el Tratado de Tordesillas, más exactamente en el año 1533, entre las monarquías de España y Portugal. Allí se creó la invención del Nuevo Mundo, donde después se conoció como periferia así como centro, lo que trajo como consecuencia que los países de las periferias empezaron a tomar las costumbres de los países de metrópoli, en donde cambiaron prácticamente en total sus prácticas disciplinarias en cuanto a la educación, la religión y los valores que ellos tenían en su vida cotidiana. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de instauración de las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Esto trajo como consecuencia una sociedad en donde así las personas sean de la misma nacionalidad o comunidad, haya ese pensamiento de inferioridad hacia cualquier tipo de raza que no sea la blanca. Todo esto gracias a lo que la propia historia ha contado. El siguiente hito nos habla del fin de la Primera Guerra Mundial que llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Esto trajo como consecuencia una pérdida de identidad racial, ya que al enviar colonias del occidente a los pueblos atrasados y salvajes, estas comunidades tuvieron la oportunidad de cruzarse y tener descendencia con la raza a la que dominaban, lo cual afectó de sobremanera el futuro de estas debido a que hoy en día su presencia es casi nula. Otro hito importante fue después del ascenso nazifascista, donde los equilibrios de poderes logrados en el Tratado de Versalles anteriormente mencionado, la hegemonía europea llegó a su fin y los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados, por lo que esto afectó de manera significativa las periferias debido a que la metrópole tuvo que dar sus vidas contra la lucha y la economía se vio bastante afectada. En el siguiente hito tenemos el discurso de posición del presidente Truman del 20 de enero de 1949, el cual podía identificar los siguientes puntos. Se menciona por primera vez la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo. Se otorgó al término subdesarrollo un sentido de transitividad. El desarrollo como meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Estas palabras del presidente Truman trajeron como consecuencia un cambio en la definición de desarrollo, ya que éste se entendía como una ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos, a la vez que frustra las posibilidades de estos países, de los pueblos y comunidades para decidir autónomamente sus formas de existencia y de bienestar. En el siguiente hito nos habla de que la experiencia es elocuente en demostrar que la división internacional del trabajo que ha permitido la expansión del capitalismo no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres. Mientras en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y la de los centrales era de 1 a 2, a finales del XIX se volvió de 1 a 5 y a mediados del siglo XX de 1 a 15. Esa distancia fue de 1 a 40 a 45 en 1980. Esto trajo como consecuencia que se sigan viendo estas grandes brechas económicas donde el desarrollo aún sigue siendo influenciado por las creencias hegemónicas del capitalismo y de su creación de un mundo jerárquico, creando así una sociedad donde hay una metrópoli que controla las periferias, viéndose estas afectadas de formas económicas y sociales. Asimismo, estas periferias se apropiaron de este concepto, dando lugar a un círculo vicioso donde el rico roba al pobre y asimismo alguien más rico roba al rico. Ahora bien, en cuanto al video y la carta, nos pretende explicar las causas y consecuencias que se podrían dar si el agua como recurso y derecho del pueblo fue privatizado, cuáles serían sus ventajas y desventajas para un país como el nuestro, Colombia.
Por otra parte, nos da a entender que a veces tenemos este recurso en abundancia y no lo sabemos cuidar, e incluso muchas veces nos quejamos si llueve mucho o hace mucho sol, pero después estamos extrañando eso que alguna vez abominamos o detestamos, es decir, que nunca le hemos tenido respeto a la naturaleza y no solamente con este recurso, sino que también con muchos más. Además, nos permite reflexionar acerca de la explotación que tienen las minorías o las personas que tienen poder frente a este recurso en pro de favorecer su economía y sus intereses sin importar usar la fuerza, en este caso los golpes, como sucedió en la parte donde la abuela Grillo fue secuestrada por estas personas que querían enriquecerse a costa de otros. Finalmente, creemos que es importante que las personas nos concienticemos acerca del valor que tiene nuestra madre naturaleza y cuidemos y protejamos los recursos al máximo desde cualquier mínima acción que podamos realizar en nuestra vida cotidiana, inspirando a otras personas para que también aporten su granito de arena.